Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias por acompañarnos, por interactuar con toda nuestra comunidad de Internet y, por supuesto, del ecosistema digital de México y también igual invitados que tal vez tenemos de otras partes de nuestra comunidad de América Latina. Bueno, pues con esto ya podemos dar inicio a nuestra segunda conferencia del día de hoy. Nuestro segundo tema es inteligencia artificial y ciberseguridad, desafíos actuales, a cargo de Ernesto Ibarra, quien es presidente de la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital y también igual fundador y miembro del Consejo Directivo de la Alianza México Ciberseguro. Pues estás en tu casa, estamos en Anuyes, estamos con la comunidad digital y de Internet de México y pues bienvenido, Ernesto, así que este espacio es tuyo. Muchísimas gracias. Bien, déjenme ajusto aquí la pantalla. Eh, Primero, pues, por supuesto, agradecer la invitación a Carmen Denis y al equipo de organización de esta Semana de Internet México 2025. Eh, Quiero primero hacer un señalamiento de la importancia de retomar estos diálogos y que Carmen ha sido, junto con algunos colegas, pues actor clave para retomar este diálogo, esta conversación sobre un tema tan relevante, a pesar de que en los últimos años, digamos, ha disminuido tal vez el interés de este tipo de discusiones. Hace pues varios años México fue sede de un foro de gobernanza de Internet y eso nos puso en un nivel de relevancia internacional. Parte de estas discusiones tan importantes en la materia de la digitalización, de la vida digital y de los retos que enfrentamos como sociedad en la época contemporánea. Entonces, es muy importante y celebro mucho que se esté llevando a cabo este esfuerzo, eh, pues de retomar los diálogos, de darle la importancia cada vez mayor a, pues a este tema y que entendemos, como se ha desarrollado a lo largo de esta semana, la relevancia de analizar las distintas problemáticas que rodean la digitalización de las actividades de todos los sectores y que esto nos permita entre los distintos sectores y las distintas disciplinas abordar estos retos desde una perspectiva donde cada uno de nosotros como actores tenemos algo que hacer, algo que aportar a que el ecosistema digital, a que este entorno que combina lo físico y lo digital permitan un desarrollo adecuado desde una perspectiva amplia y que favorezca la innovación, favorezca eh, el desarrollo de los nuevos modelos de negocio y donde las tecnologías emergentes se convierten también en un componente esencial. Entonces, déjenme iniciar primero con esta imagen que para todos ustedes es muy conocida, que es, bueno, me dicen si lo están viendo, por favor. Eh, lo que tenemos aquí, este diagrama que representa las capas de la gobernanza digital, que pues es un diagrama que reúne distintos componentes de la gobernanza, donde no solo Internet, pero principalmente Internet es un habilitador y es un pilar para entender la gobernanza digital en su contexto. Y bajo este contexto, quisiera hacer algunas reflexiones sobre el tema de inteligencia artificial y ciberseguridad. Entonces, tomando este diagrama, esta imagen como referencia, vemos cómo en la columna, en la capa de infraestructura, tenemos los distintos componentes que hacen posible la digitalización del país, hablando en el caso específico de México, y que esto es replicable en todo el contexto de los distintos países. Entonces, ¿cuál es la relevancia de tener una perspectiva donde, digamos, la inteligencia artificial y la ciberseguridad, pues son parte de esta gobernanza digital? Y lo voy a exponer a través de esto para que entendamos la interrelación que tiene los distintos componentes de cada una de las capas en cuanto a tecnología y esto que se vincula también a temas propiamente de procesos de gobernanza en lo general,
donde cada uno de los actores tiene una responsabilidad, donde hay una necesidad de entender cómo se lleva a cabo la adopción, cómo es el proceso de diseño de los aplicativos, de las soluciones de los sistemas de inteligencia artificial y entender que en el ámbito del ecosistema en su conjunto, la seguridad de información o la ciberseguridad también es un pilar fundamental que debemos abordar. Entonces, retomando un poco la didáctica que elegí para esta sesión sobre partir de la gobernanza digital como escenario donde podemos ver reflejado la ciberseguridad y la inteligencia artificial en el ámbito de infraestructuras, solo recordando que existen los IXP, los cables terrestres o submarinos, también satélites y sistemas inalámbricos. Y aquí les invito a que veamos cómo esta capa de infraestructura al mismo tiempo puede ser muy importante para desarrollar proyectos donde la inteligencia artificial ayude a generar eficiencias en los procesos, en la transmisión de información, y al mismo tiempo esto se vuelve o es un objeto, un espacio que amerita ser protegido desde la óptica de la seguridad de información, de la ciberseguridad, porque si no, estos componentes tecnológicos pues que tratan datos, que transfieren información, pueden ser sujetos de vulneraciones. Y aquí me gustaría hacer mención de algunos incidentes que en el caso concreto de nuestro país hemos escuchado en las últimas semanas, y no sé si ustedes lo recuerdan, por favor pónganlo en el chat, si se acuerdan, si lo leyeron, si lo escucharon. Hubo un incidente donde se mencionó la vulneración de la comunicación satelital y que en esta vulneración o brecha de seguridad había exposición de información de tanto de instituciones públicas de gobierno federal como de datos personales vinculados a ciertos procesos gubernamentales. Entonces, y vean que aquí hablamos de riesgos vinculados o amenazas vinculados a componentes, pues donde la omisión de la ejecución de alguna medida de seguridad puede poner en riesgo la información y la operación, pues, de ese componente de infraestructura, hablando de tema de satélites, pero también existe digamos, una amenaza en el contexto natural, por ejemplo, con los cables submarinos, donde, pues de manera natural o donde algunas especies animales del mundo marino pueden afectar los cables submarinos. También hay afectaciones propiciadas por el hombre. Ha habido algunas noticias que hacen referencia a ataques dirigidos a cables submarinos para afectar la comunicación. Entonces, lo que pretendo mencionar aquí es que dada la relevancia de la infraestructura para que exista la digitalización y que podamos tener esas capas de servicios digitales en materia de salud, de trabajo, de educación, etcétera, está conectado con garantizar la seguridad de información de las infraestructuras como capa esencial para el funcionamiento de la vida digital de los países. Ahora, en un contexto de inteligencia artificial, el uso de inteligencia artificial se ha visto también favorecido en el ámbito del uso de infraestructuras, por ejemplo, para hacer la captación de datos geoestadísticos, donde a través de tecnología satelital, pues se utiliza en una combinación de tecnologías, de software, donde esta captación de imágenes y que en realidad es una forma de tratar datos, se ve potenciada por el uso de la inteligencia artificial. Entonces, la generación y el procesamiento de información, por ejemplo, geoestadística, o la captación de imágenes, por ejemplo, del clima, del relieve, de elementos que ayudan a tomar decisiones, pues se ha visto favorecida por la inteligencia artificial. Y un punto importante que debemos entender es que la inteligencia artificial, sobre ese desarrollo tanto de aspectos que potencializan la actividad de los procesos, la eficiencia, reducción de tiempos, etcétera, también es una herramienta que han utilizado algunas personas u organizaciones para que a través de distintos procesos como la ingeniería social, como el perfeccionamiento de sistemas de software conocidos como malware, estos
digamos, software maliciosos que se han sofisticado o que se han vuelto una herramienta de un dinamismo tal que permite que, por ejemplo, un malware tenga un desempeño, digamos, casi autónomo a través de inteligencia artificial con algunos componentes como los agentes autónomos que ahora se están trabajando o la reconfiguración del desempeño del malware a partir de que ya se está nutriendo de inteligencia artificial. Y entonces todo esto ha provocado que estemos en esa carrera constante entre, por un lado, la digitalización para que todas las personas se beneficien de este beneficio de la era digital en los servicios que pueden ver reflejados en la capa ya de el ámbito de servicios, del impacto social y económico, ¿no? En las finanzas, en el ejercicio de derechos, en el ámbito de los servicios públicos, en el ámbito de la salud, del medio ambiente, de las finanzas de salud, educación, trabajo, entretenimiento y todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana, pues tiene como tecnologías subyacentes y procesos subyacentes el tratamiento de información, la transferencia de datos, el almacenamiento, etcétera. Y ahí vemos la necesidad de hacer una combinación, por un lado, de inteligencia artificial para, para eficientar los procesos, para generar, por ejemplo, elementos donde se reduzcan los tiempos o donde se incremente la precisión y la eficiencia para detectar patrones a través del análisis de información con algunas variables que podamos aportar con los datos incluso de manera en tiempo real, que permita una gestión de toma de decisiones también más oportuna, más precisa, más eficiente y eso pues genere beneficios. Y por otro lado, el uso de inteligencia artificial para detectar patrones anómalos, ya sea en el comportamiento de las distintas eh, dinámicas sociales que están vinculadas a las tecnologías, que nos permita detectar a través de esta capacidad de correlación de variables o de patrones, identificar algunos vectores de ataques o algunos movimientos extraños que pudieran afectar los activos de información o los activos en general vinculada a todo el ecosistema, toda la infraestructura en sus distintas capas de esta gobernanza digital y que entonces eso potencialice pues el riesgo que pueda llevarse a cabo en una afectación masiva en distintos componentes, distintos sectores y ahí tenemos estas dos caras de la misma moneda. A su vez, es muy importante contemplar el uso de esta inteligencia artificial también para, por ejemplo, cazar amenazas, para detectar un phishing que está siendo desarrollado con inteligencia artificial, de manera que si hay delincuentes que usan inteligencia artificial para perfeccionar, para volver más difícil la labor de defensa, también debe existir por parte de los estados, de los gobiernos, de las empresas, de las universidades, de la sociedad civil, el uso de medidas de seguridad como ciberseguridad potenciada por inteligencia artificial. Entonces, el mensaje principal es identificar que, eh, a- dado que la digitalización o la transformación digital, como ustedes prefieran entenderlo, pues es un proceso que no va a revertir, que no tiene una marcha atrás. Debemos entonces agregar estos dos componentes, la ciberseguridad para que desde el ámbito de las infraestructuras, así como en la capa del componente lógico, donde están los protocolos, el DNS y la gestión de los nombres y números de dominio, en un enfoque, digamos, de ecosistema, podemos incorporar tanto ciberseguridad como inteligencia artificial para eficientar procesos, así como para la propia ciberseguridad. De esa manera podemos estar abordando la gobernanza digital en un pues en enfoque de aprovechar la tecnología, las eficiencias que propicia la inteligencia artificial, el conocimiento y la capacidad incluso de anticipación de los riesgos que se pueden sufrir ante una eventual, eh, digamos, explotación de vulnerabilidades que se puedan suscitar. Entonces, aquí me gustaría como hacer un alto en el camino para ahora referir cómo en el contexto no solo de México, en el nivel Latinoamérica, estamos desarrollando las dos vertientes.
tanto la inteligencia artificial como la ciberseguridad de manera que se articulen en política pública, en el ámbito regulatorio o legislativo, que tiene ahí un componente complementario, pero también en el enfoque de gobernanza, de ecosistema y de construcción de comunidad que permita transmitir los conocimientos, las experiencias que se han ganado en países que ya tienen un mayor desarrollo tanto en su política de ciberseguridad como en su política de inteligencia artificial. Esto me lleva a que uno de los elementos que se vuelve cada vez más relevante es cuál es el rol de gobierno, cuál es el rol del ecosistema en México en estos dos temas tan relevantes. Y me gustaría destacar en el ámbito de iniciativas de la sociedad civil el quehacer que ha tenido, por ejemplo, la Alianza Nacional de Inteligencia Artificial, coordinada por Alejandra Lagunes, quien siendo senadora de la República, hace esta creación de esta alianza que congrega a industria, gobierno, sociedad civil, en una propuesta de llevar a cabo un diálogo pues de manera circular, de manera multidisciplinaria, que acercara el conocimiento de la inteligencia artificial, que llevara la discusión de este tema a un entorno que va más allá de la tecnología, que se convierta en un elemento de diálogo social, de diálogo de impacto en los distintos sectores y las políticas públicas, y a su vez identificar cuáles eran las áreas de oportunidad en la materia. De manera general, y a lo que recuerdo ahora, en algunos documentos que se desarrollaron vinculados a las recomendaciones de la política pública y regulación en este sentido, la propia ANIA, la Alianza de Inteligencia Artificial, a través de distintos grupos de trabajo, llevamos a cabo aportaciones en este sentido para resaltar la importancia de la materia y cómo el Estado mexicano tendría que avanzar en esto. Muchos de los puntos que se refieren en este documento a manera de recomendación, pues está vinculado a algo que coincide con el ámbito de la política pública de ciberseguridad o la Estrategia Nacional de Ciberseguridad, y lo voy a tratar de ir conectando para después provocar con ustedes algunas reacciones en torno a qué es lo que tenemos pendiente como ecosistema y cómo desde el ámbito de las instituciones de educación superior, de la sociedad civil y desde la industria, quienes están presentes hoy en esta charla, podemos abonar a la construcción de ese ecosistema y esa gobernanza digital de país para, pues también fortalecer el rumbo en estas dos líneas de trabajo que son fundamentales para la gobernanza digamos, contemporánea, dado que México pues es un actor y pretende ser un actor relevante en la región. Entonces, una de estas será contar con una política nacional que tuviera una visión, que marcara el rumbo de cómo debe entender México la inteligencia artificial y cómo hacer que se transversalicen las distintas políticas públicas. Como ustedes saben, el gran potencial es muy evidente, por ejemplo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la economía, del comercio electrónico, del trabajo, etcétera. Y esto es importante que se vea reflejado en una visión de país, que esté plasmado en una estrategia nacional de inteligencia artificial. Y también en el ámbito de la gobernanza se planteaba la necesidad y conveniencia de tener una entidad que lidere, que coordine y que articule los esfuerzos de los distintos sectores. A su vez, la necesidad de establecerle atribuciones, de darle un cuerpo normativo y un conjunto de atribuciones y facultades en una legislación que establezca esta gobernanza, que establezca la rectoría, la coordinación y liderazgo, y a su vez la articulación con los distintos sectores. Como ustedes saben, pues hay gobierno estatal, federal, estatal, municipal, distintas entidades de los tres poderes y el actor o los actores privado, academia, sociedad civil y comunidad técnica, y además establecer la vinculación y cooperación internacional para el intercambio de información y que se puedan tener experiencias internacionales que abonen al desarrollo de los esfuerzos nacionales. Todo esto es replicable al tema de ciberseguridad, una estrategia nacional de ciberseguridad como política pública que marque el rumbo de el desarrollo del tema, una entidad que coordine, que
por lo menos coordine al interior del Ejecutivo Federal, que articule a los otros sectores, que sea el puente para gobierno estatal y municipal y que permita también establecer una gobernanza que de manera eh, cíclica o iterativa podamos ir mejorando tanto la política pública como la regulación, como los estándares y normas técnicos, y que a través del esfuerzo de colaboración y de responsabilidad compartida podamos avanzar hacia la construcción de un ecosistema igual más seguro, más confiable, más resiliente. Entonces, si se dan cuenta, la amalgama de estos dos temas de la ciberseguridad y de la inteligencia artificial reflejan una gran oportunidad para el ecosistema y que la comunidad en México, pues que está interesada en la gobernanza digital, en la gobernanza de Internet, encontremos ahí una convergencia. Ahora, para ir avanzando hacia, digamos, un escenario de cuáles son los desafíos en términos de los riesgos, yo los pondría en, primero, recapitular cómo digamos, tres conceptos importantes, ¿no? En términos generales, lo que vemos hoy con la digitalización es una ampliación de lo que llamamos el espectro o el escenario de ataque, que podría ser digamos, qué buscamos proteger. Y este diagrama, les decía, me parece que refleja de manera idónea cómo ese escenario de ataque se va amplificando conforme la digitalización avanza, conforme surgen nuevas tecnologías, tecnologías emergentes pues, que amplían la capacidad de tratamiento de datos y esos datos están relacionados o vinculados a un significado pues, de carácter económico, político, personal, religioso, laboral, de educación, etcétera. Y entonces, por ende, el valor de la información y de los sistemas de información que están involucrados en su gestión y vinculados a bienes jurídicamente protegidos como la intimidad, el honor, la libertad de asociación y la propia democracia en su conjunto y la seguridad nacional, nos permite identificar que esta expansión de la superficie de ataque, pues cada vez es mayor y por lo que vemos no va a revertir. Es decir, cada día hay más tecnologías, más dispositivos conectados a Internet, más datos que se pueden generar, más datos que se están tratando, y ello implica también un flujo de datos, no solo entre actores de un sector o de un ecosistema, sino entre distintos sistemas, vinculado el de salud con el de educación, el de gobierno con economía, con comercio, y esto también con otros países donde las distintas empresas, digamos, en su cadena de valor, pues necesitan transferir datos de manera instantánea y eso conlleva la transición o digamos, la coexistencia de distintos modelos tecnológicos, de distintos componentes, de distintos fabricantes, proveedores, e incluso la combinación o coexistencia de distintos modelos jurídicos y regulatorios en distintas materias que hace cada vez más compleja la gestión desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen los distintos actores respecto de brindar seguridad al entorno digital, al ecosistema digital, a la gobernanza digital en su conjunto. Y por ello es que uno de los enfoques que suele resaltarse, pues son cuáles son los riesgos que detectamos, qué desafíos estamos enfrentando. Entonces lo planteaba desde ese primer punto, ¿no? La expansión de la superficie de ataque ante el incremento de tecnologías y dispositivos conectados a Internet, ante el volumen creciente de datos, de información y su valor o significado relacionado a temas de derechos y libertades, pero también, y lo destaco con el tema de inteligencia artificial y otras tecnologías emergentes como la computación cuántica, la robótica, el uso de drones bueno, las tecnologías emergentes venideras están consideradas como uno de los riesgos en el informe global de riesgos del Foro Económico Mundial que se publica año con año y en el que destaca que en el componente tecnológico, los usos negativos o los usos adversos de la inteligencia artificial constituyen uno de los riesgos más importantes, principalmente cuando se ve asociado a los riesgos bajo la categoría de los riesgos tanto sociales como económicos y tecnológicos.
En ese cruce podemos identificar cómo pues la inteligencia artificial, al tener esta capacidad de procesamiento de información y de impacto exponencial de cómo la información puede aprovechar sistemas de información para, por ejemplo, generar desinformación, para propagar campañas negativas que vayan en contra de la intimidad, en contra del honor, o la capacidad que tiene la inteligencia artificial generativa para la modificación de la imagen, de la voz, del rostro, y con ello generar deepfakes, y con ello generar afectaciones, por ejemplo, en el entorno de un proceso electoral o de los valores democráticos, o bien para que este tipo de herramientas y la manipulación de los elementos de la identidad de las personas pueda afectar el ámbito de los negocios entre empresas, de negocios entre personas o de las transacciones, como ya ha habido algunos casos donde hay impacto económico o que ha sido generado por mecanismos de ingeniería social que utilizan la inteligencia artificial para perfeccionar esta ingeniería y para conseguir el objetivo de eh, engañar, y con ello de obtener algún beneficio económico, por ejemplo. O el uso de esta inteligencia artificial, como ya decíamos, para el perfeccionamiento de figuras directivas como el fraude o la manipulación de datos personales o de explotación de elementos de identidad que pueden afectar la intimidad, el honor, la reputación de las personas. Uno de los riesgos que también está asociado al uso de la inteligencia artificial desde un punto de vista negativo es que pues los agentes de inteligencia artificial o la inteligencia artificial agéntica se ha estado utilizando ya para pues generar como un ejército de agentes propiciados para la configuración de conductas delictivas que usan los delincuentes, y que pues ponen a trabajar a la inteligencia artificial, donde una cantidad de agentes está llevando a cabo acciones específicas, que recopila datos, que trata datos, que cruza información, que busca entre redes sociales, que conecta entre personas, que ejecuta acciones de ingeniería social, que monitorea el comportamiento de las personas o de las empresas, y que con esta capacidad que tienen los agentes que están trabajando de manera 24/7, de manera permanente, y que están cazando digamos, las fallas o las vulnerabilidades que tenemos como personas, pues se está llevando a este riesgo donde de manera permanente el delincuente está aprendiendo más, está mejorando más sus técnicas de ataque, preparando mejor sus ciberataques, conociendo mejor a la víctima, y parece una carrera donde va a ser muy difícil poder revertir si no empezamos a trabajar desde una perspectiva más integrada, de mayor colaboración, y pues, con la certeza de que debemos incorporar la inteligencia artificial a la política de ciberseguridad, a las medidas específicas. Otro elemento vinculado a los riesgos y desafíos que observo en el tema del uso de la inteligencia artificial, pues está más asociado a una situación de contexto sociocultural. Y les pido aquí que lo analicen desde una perspectiva muy cotidiana, donde vemos que cada vez más personas, principalmente niñas y niños, que tienen acceso a dispositivos que se conectan a Internet, donde muchas veces estos dispositivos o bien las aplicaciones del dispositivo ya traen una vinculación a un aplicativo o algún sistema de inteligencia artificial, pues estamos ahí también exponiendo de manera relevante o significativa la seguridad de las niñas, niños y adolescentes respecto de esta capacidad de interacción con la inteligencia artificial. Y no quiero satanizar este uso de la inteligencia artificial, pero si el mero uso de la tecnología nos estaba propiciando riesgos, incluso desde el punto de vista de la excesiva capacidad de robo de atención en los niños y las niñas, ahora con inteligencia artificial se va a profundizar, sobre todo porque va a redefinir muchos procesos cognitivos básicos, como el hecho de buscar información, que como ustedes saben, a través de esta nueva, yo le llamo nueva eh, eh,
pues, configuración de la curiosidad humana en esa búsqueda de información que hacíamos en los buscadores previos a inteligencia artificial, a lo que vemos hoy día, pues vamos a tener una búsqueda hiper personalizada que lleva de por sí pues el riesgo de qué nivel de conocimiento o qué nivel de datos le estamos compartiendo como usuarios. Y por eso me parece un tema muy interesante que lo podamos abordar desde la perspectiva de la gobernanza de Internet a manera de ecosistema, en identificar esos impactos que van más allá de una situación tecnológica, de un ámbito económico, y profundizar un poco también en ese impacto que tendrá el uso de la inteligencia artificial en el ámbito del bienestar digital, como le llaman en algunos países, sobre todo a niñas y niños. Y esto se conecta con uno de los elementos regulatorios que ha sido interesante en discusiones internacionales sobre aquellas regulaciones que prohíben el uso de dispositivos, por ejemplo, en el entorno escolar, en cierto grado académico, las obligaciones que pudieran imponerse a las empresas proveedoras y prestadoras de servicios o intermediarios como las plataformas respecto de esta gestión de la identidad, respecto de la gestión del consentimiento ante el uso de inteligencia artificial o la imposición de esa carga para que los propios usuarios en este modelo de responsabilidad compartida señalen aquellos contenidos que han sido elaborados con inteligencia artificial o la imposición o la buena práctica para que las plataformas que proveen algún servicio de inteligencia artificial pues traigan esta medida por defecto, como lo ha referido ya en algunas regulaciones europeas, bueno, en el reglamento europeo, la obligación de señalar la creación de contenidos por este tipo de inteligencia artificial. Entonces, otro de los grandes desafíos que vamos a enfrentar está vinculado a cómo el uso de inteligencia artificial se ve potenciado digamos, en la carrera armamentística o militar y cuáles van a ser los retos desde el punto de vista del derecho internacional humanitario en aquellos conflictos que como ustedes saben, bajo el contexto del derecho internacional humanitario, pues es como las reglas, digamos, que se siguen cuando hay un conflicto bélico. Entonces, el uso de inteligencia artificial en drones, el uso de inteligencia artificial en pues estos vehículos no tripulados que puedan tener algún impacto y que tal vez tengan alguna falla en el momento de dirigirse a un objetivo y que pues no ataque un objetivo militar, sino un objetivo civil, o también el uso de la combinación entre la robótica y la inteligencia artificial, o pues estos nuevos, lo que llaman escenarios de guerra híbrida, donde los países tienen, pues, derivado de este conflicto, pues sienten la capacidad o la legitimación para reaccionar, o bien las acciones, las operaciones cibernéticas que llevan a cabo algunos países en el ámbito de la ciberdefensa, que ya se vuelvan ya no solo una defensa reactiva, sino más bien una medida proactiva o una medida de anticipación al ataque a través de la inteligencia artificial. Entonces, bueno, vamos a ver ese tipo de escenarios que deben ser preocupantes y deben ser también parte de la discusión que se lleva a cabo en los países para, pues, abonar al posicionamiento de nuestro país en el concierto internacional y que esto también pueda aterrizarse en prácticas en el ámbito del sector privado. Eh, Me parece que en esta discusión de si regular o no regular la inteligencia artificial, desde mi punto de vista como jurista, yo creo que el punto de entrada de la regulación no debe entenderse como si regulo destruyo, si regulo inhibo la innovación o se establecen barreras. Sin embargo, ha sido así porque a veces se regula sin comprender los alcances, la naturaleza de lo que se va a regular. Y creo que la regulación es necesaria para brindar certeza, para brindar un panorama de equilibrio entre los distintos intereses y que se pueda poner pues en un cuerpo normativo los principios que rigen el uso ético de la inteligencia artificial, la defensa de los principios sobre los cuales
cada una de las naciones quiere establecer, pues digamos, su política, su gobernanza, establecer esos principios, por ejemplo, de poner a la persona, el ser humano al centro, los principios de derechos humanos como eje rector de la adopción, del desarrollo y la aplicación de sistemas de inteligencia artificial para ciertos casos de uso específicos, el modelo de gestión de riesgos basado en los distintos escenarios de riesgos conocidos o por conocer, según, por ejemplo, se puedan identificar pues los niveles de riesgo, aunque esto pues es un tanto debatible, pero a lo que voy es, hay un modelo de regulación que en principio, y aterrizándolo a México, buscaría que esa regulación de inteligencia artificial reconozca lo que queremos entender por inteligencia artificial, le dé fortaleza a la visión de país que desde la política pública se va a establecer y que en la regulación se haga congruente, se promuevan acciones que nos permitan desarrollarnos como país, como ecosistema, que a través de la regulación se establezcan los estímulos adecuados para que las universidades puedan establecer proyectos de innovación, de investigación, de desarrollo, para detonar ejercicios de colaboración, por ejemplo, en consorcios entre el sector público y privado, para establecer proyectos de innovación dentro del gobierno, para establecer mecanismos de monitoreo y de observación ciudadana o de observación del ecosistema, para garantizar que no se utilicen en sistemas que puedan contravenir de manera significativa los derechos humanos. Es decir, se puede establecer una primera capa de regulación que quede en el ámbito del fomento, del estímulo, de la configuración de un ecosistema que sea favorable a manera de una plataforma de desarrollo y que se regule de manera gradual, utilizar, por ejemplo, los modelos del sandbox, tanto regulatorio para que podamos ir identificando, por ejemplo, consecuencias que puedan limitar la innovación, o efectos adversos para que no se genere una carga excesiva a las empresas que hacen adopción de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo estimular que los jugadores del ecosistema local se apropien de la inteligencia artificial, que la sociedad conozca de estos temas y a su vez este modelo es compatible con la ciberseguridad. Como se dan cuenta, establecer ese piso, esa primera capa de la pirámide, ese primer escalón, donde se creen pues los espacios, los liderazgos, la articulación, el mecanismo, la metodología, los estímulos, y que podamos ir avanzando en esa construcción digital, pero ya con una visión de qué país queremos ser de aquí al 2050 en el ámbito de la era digital. Y según qué posicionamiento querramos, pues tendremos que establecer prioridades, designar recursos. Aquí, lamentablemente, en el presupuesto que se aprobó para el 2026, pues se ve una reducción muy importante en el recurso público del erario destinado a ciencia y tecnología, y eso no es congruente con los discursos de querer ser una nación desarrollada en inteligencia artificial para 2026. Entonces, me parece que todas estas aristas pues digamos, pueden constituir esos riesgos o eso, más bien esos desafíos para la construcción de nuestro país en el entorno digital, en la carrera donde aprovechemos las tecnologías y que a su vez se vuelve una contracara de los riesgos desde el punto de vista de la afectación a la ciberseguridad y lo que coincide en estos dos, pues es la necesidad de que el ecosistema colabore, se informe, nos capacitemos, interactuemos y podamos contribuir a que la política pública, la regulación, la cultura de ciberseguridad y de adopción responsable y ético de la inteligencia artificial, pues sean parte de este andamiaje que vayamos construyendo. Entonces, quisiera dejar aquí para dar oportunidad a poder interactuar, tener algunas preguntas y que esto sea justamente eso, ¿no? Un ejercicio de diálogo.
Carmen, ¿me escuchas? Me preocupa de que nadie me haya escuchado esta media hora. ¿Pueden poner una señal, dar alguna señal de vida? Sí, se escucha Ernesto fuerte y claro. Ah, perfecto. Sí, 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 no, no te preocupes, muy interesante todo, muchísimas gracias. Ya estaba Correcto. preocupado, dije, estaba haciendo aquí un soliloquio y es lo último que me gusta. Pues bien, yo quisiera escuchar alguna reacción, alguna opinión, alguna pregunta, si fuera el caso. Adelante. Una pregunta. ¿Ya hay modelos que utilicen inteligencia artificial para reducir los riesgos sí, pues para reducir los riesgos de ciberseguridad para los usuarios finales y las empresas que proveen servicios de Internet a sus usuarios? Mira, para los usuarios finales, partiendo primero de comprender los distintos tipos de riesgos, tipos de amenazas, pues hay herramientas que ya incluso estamos usando sin saberlo, ¿no? Por ejemplo, se han implementado sistemas de inteligencia artificial en distintos vertientes para una detección más eficiente del spam, para una detección más precisa de temas de phishing, para detección de algunas amenazas en su modalidad de malware, el tema de los spywares, el tema ¿no? También de la casa bueno, esto en cuanto a usuarios, ¿no? La detección de, por ejemplo, sistemas de información aplicativos que no han sido actualizados, pues también con inteligencia artificial han gestionado todos esos procesos que muchas veces ya ni siquiera repercuten en el usuario más que en aceptar la actualización. O que ya no nos damos cuenta cuánto spam nos llega, pero ya hay una aplicación. Entonces, muchos de estos casos de uso ya están siendo utilizados aun cuando no lo sepamos. Esos son como los que más me llegan ahora a la mente, ¿no? El otro, si lo podemos ver así como el uso de inteligencia artificial para perfeccionar o fortalecer un modelo de aprendizaje en, en razón de las habilidades de ciberseguridad que nos permiten detectar, prevenir y anticiparnos a los riesgos que se pudieran concretar. En el ámbito de las empresas que proveen servicios, eh, pues hay, por ejemplo, herramientas que llevan a cabo estas tareas de detección de amenazas o de detección de vulnerabilidades y que a través de la inteligencia artificial básicamente lo que hacen pues es que esa labor de correlación de patrones o de variables pues lo hacen más eficiente o que evalúan las amenazas de manera más eficiente en un amplio espectro de información, ya no solo de su contexto, sino también de otros. Eh, Eso en términos generales. Y claro, pues los proveedores cada vez pues ofrecen ya soluciones que te dicen que ya lleva inteligencia artificial y te facilita mucho el proceso de gestión, ¿no? Pero ya en términos de productos específicos, pues sí tendríamos que ver ya casos específicos. Por acá hay una pregunta en el chat. Muchas gracias por la pregunta. Hay otra que dice, ¿cómo puedo aportar desde mi cargo de la UACJ como jefe de ciberseguridad a la alianza? Bueno, Freddy, ahí es cuestión de que platiquemos. En principio, pues siendo un vocero y un líder en el entorno pues de tu comunidad universitaria y del Estado en su conjunto, detonar el capítulo del Estado, sumarte a él y que pueda ser el puente también para que las discusiones que tengamos en la alianza, pues puedan llegar al Estado, a tu universidad y sumar también para que lo que ustedes tengan como un modelo caso de éxito, lo puedan conocer el resto de aliados. Así que nos escribimos en directo. Francisco pregunta, ¿cómo podrías garantizar el uso adecuado de la IA en la gobernanza ética y la ciberseguridad? Eh, pues bueno, el reto de garantizar como tal esa palabra en términos de ciberseguridad es
como de esas palabras que ya se sacaron del diccionario por la dificultad que significa alcanzar eso, ¿no? De garantizar. Sin embargo, la mejor forma de acercarte a ello es a través de la cultura de la ciberseguridad, es a través de la capacitación permanente desde un nivel básico donde podamos transmitirle a los usuarios medidas de seguridad, medidas de respeto, medidas éticas. Y esto lo podría relacionar al ámbito de los casos que hemos tenido en algunas instituciones de educación, tanto a nivel secundaria como preparatoria e incluso universidad, donde el uso de inteligencia artificial se ha dado en contextos para manipular imágenes, voz o video y afectan con ello la integridad o la reputación o la intimidad y la protección de datos de compañeras en el ámbito escolar. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Cómo garantizamos? Pues empezamos por la educación, la concientización, transmitir la relevancia de que la ética sea un componente esencial en el uso de cualquier tecnología. Entonces, yo apostaría mucho por, digamos, democratizar el uso y como parte complementaria y paralela, pues estar en talleres, en charlas, advertir que estos son riesgos, que estas conductas, por ejemplo, pueden ser violatorias de derechos, que hay sanciones, incluso siendo menores de edad, que existen distintas medidas, ¿no? En el ámbito de la ciberseguridad, pues a través también de los protocolos en los diseños de herramientas, donde la ciberseguridad por diseño sea uno de los ejes rectores de todo desarrollo de sistema de información, incluyendo el tema de privacidad. Y ahora, pues se han establecido estándares, incluso ya existe una ISO en materia de uso seguro de inteligencia artificial para cuidar algunos pasos bajo un modelo de gestión que garantice que se reduzca al mínimo la capacidad de generar afectaciones en el diseño y adopción de la inteligencia artificial y estándares que se han aprobado en distintos países y por distintas autoridades para procesos de vigilancia y monitoreo de que los sistemas de información en este proceso o en este ciclo del sistema de información pues se puedan considerar posibles sesgos o posibles digamos, malas prácticas desde la configuración del equipo que trabaja, los protocolos, las reglas, la confidencialidad, los datos con los que se van a entrenar, cómo se conectan a distintas bases de datos, cómo se recopilan datos. Por ejemplo, esta técnica del web scraping, pues en algunos contextos ya está prohibida en ley, en otras está reconocida como una mala práctica y en otros contextos dicen, pues es la única forma de tener la información de la web. Entonces, desde este sentido, yo creo que el reto estaría principalmente en el tema de educación, de buenas prácticas. Les comento, por ejemplo, hicimos un documento de recomendación de adopción de la ética en inteligencia artificial de las empresas. Este fue un proyecto que trabajamos entre la Profeco, el IFT y la Academia Mexicana de Ciberseguridad donde pues hicimos una compilación de cómo se incorpora la ética en el uso de inteligencia artificial en las empresas. Se convocó, varias empresas participaron y pues digamos que se hizo una primera revisión de cómo las empresas podrían adoptar principios éticos ante el uso de inteligencia artificial y ello implicaba como recomendación el establecimiento de un comité, así como existe el comité de transparencia, por ejemplo, en los gobiernos, o el comité anticorrupción, o el grupo de trabajo de perspectiva de género que lo han adoptado empresas. La recomendación es que las empresas y sobre todo aquellas que tienen un uso importante de inteligencia artificial o un volumen importante de datos, establezcan un comité de ética de inteligencia artificial y sea una parada previa en una evaluación previa al diseño de un sistema de inteligencia artificial que se vaya a adoptar en los procesos de estas organizaciones. Entonces, bueno, hay mucho por hacer. Entonces, eh, pues te escribo, Francisco, sobre tu pregunta que ya es más específica y quisiera aprovechar el espacio para el diálogo, para las preguntas más generales.
Te agradezco mucho la pregunta, igual que a Freddy. No sé si alguien tenga más algo y si no también, Carmen, me gustaría que pudieras agregar algún comentario pues a estas ideas que he compartido, tú que tienes, digamos, ese enfoque de trabajar mucho desde el IXP, desde esta capa de infraestructura, que seguramente son ideas muy valiosas las que puedas compartir. Muchas gracias, Ernesto, y por supuesto a cada una a la organización y comunidad que igual representas. Bueno, fíjense que estamos hablando de inteligencia artificial, ¿no? Y por supuesto la relación con ciberseguridad. Y la siguiente conversación que vamos a tener, en la cual participa Iván Silic de PIT Chile y PIT México, uno de los puntos de intercambio que tiene presencia transnacional en América. Y también igual va a estar Gabriela Donailo, manager de la IX, de la Asociación de IXPs. A mí me toca hacer la apertura. ¿Y por qué hago todo este comentario, este preámbulo? Porque justo la conversación va a iniciar con la anatomía de México, anatomía digital, hablando de primero cuál es el contexto del Internet, el ecosistema, el contexto del ecosistema, y luego vamos a pasar justo al punto de inflexión en el que nos encontramos por todas las tecnologías emergentes, por todo, en este caso, lo que nos ha provocado y está, en este caso, revolucionando la inteligencia artificial. Como tecnología, como plataforma digital, mucho, muy complejo como lo acabas de conversar con cada una de las capas de la gobernanza digital. Y vamos a estar igual de ahí, de esa anatomía, vamos a estar hablando de cuáles son esos requerimientos de infraestructura, porque muchas veces nos quedamos, si te puedes regresar a la capa digital, siempre vemos solamente la capa superior, la capa azul de esas capas de la gobernanza digital, y nos olvidamos de todo lo que hay alrededor como ecosistema hablando de infraestructura, la capa lógica del Internet, la infraestructura como centro de datos, las infraestructuras como son los puntos de intercambio, la conectividad de alta velocidad que se requiere, la ciberseguridad transversal, por supuesto, las políticas, la gobernanza y las políticas públicas, las políticas digitales. Y por supuesto, igual el talento, ¿no? El talento especializado que se requiere en todo este ecosistema, tanto igual como abogados, como en este caso expertos en políticas, expertos en ciberseguridad, en todo requerimos un gran talento, ¿no? Entonces, yo invito a que este panorama de las tres capas de la gobernanza digital, que por ahí en esta, que es de 2017, todavía no aparece la inteligencia artificial, pero eso es lo maravilloso que tiene el Internet como capa lógica, que nunca le tiene que estar, toda la innovación, nunca le tiene que estar pidiendo permiso para existir, inclusive ni le pide permiso cuando ya dejan de existir, ¿no? Como han pasado parte de la evolución de la tecnología, ¿no? Entonces, a eso yo sí me gustaría en este preámbulo, por favor, Ernesto, ya como para ir cerrando, el tema de talento. ¿Qué tanto, qué desafíos desde tu perspectiva, tú con esa vinculación con el ecosistema empresarial de gobierno, con organizaciones nacionales e internacionales, con la academia, cuáles son esos desafíos de formación de talento, tanto jóvenes, pero también igual en esa creación de capacidades que tenemos con cada una de nuestras organizaciones? Pero allá sí me gustaría mucho que nos puedas compartir esa perspectiva. Sí, muchas gracias, Carmen. Desde la perspectiva de la diversidad y complejidad que representa la gobernanza digital, me parece que, por un lado, esto que conocemos de brecha de ciberseguridad debemos entenderlo más amplio como la brecha vinculada a lo digital, ¿no? Que para eso está mucho el enfoque de las STEM y que ahí, bueno, pues hay cifras muy valiosas, las cifras que se pueden aportar desde organismos empresariales, desde el contexto de las propias métricas que llevan Naciones Unidas, CEPAL, OCDE, etcétera. Eh, es muy grande la brecha en todos estos campos y en el ámbito de ciberseguridad no es la excepción. Y como digo, si se va a expandir el escenario de ataque o superficie de ataque, pues significa que más empresas van a ser víctimas y más empresas se van a preocupar y cuando se preocupen lo suficiente van a querer contratar a alguien que se encargue de la ciberseguridad, porque hoy día, pues la mayoría de las empresas no tiene un responsable de seguridad, no tiene políticas, no tiene medidas implementadas. Entonces, la demanda de talento va a ser algo creciente a distintos niveles, tanto en el nivel básico, un nivel especializado que se divide en las distintas áreas de la ciberseguridad, así como a nivel gerencial o directivo.
Con ello, en el entendido de que la inteligencia artificial también tiene distintos, digamos, escalones de complejidad y diversidad en cómo se aplican distintos sectores, pues me parece que es importante que todos los profesionales en los distintos roles que tengamos en una organización tengamos nociones de los fundamentos tanto de ciberseguridad como de inteligencia artificial para que sepamos plasmarlo en el proceso, en nuestra cadena de valor, en nuestro ecosistema local y en nuestra organización en los distintos ámbitos específicos. Si lo ven como trasladado a este campo, si nosotros trabajamos en el sector de educación, pues estamos conectados con otros sectores, estamos vinculados a lo público, a lo privado, a la infraestructura, a la capa lógica, etcétera. Pero si no tenemos nociones de gobernanza digital, una noción, una visión de un espectro más amplio, más holístico, más integral, pues no vamos a comprender la relevancia de empezar a usar inteligencia artificial, de hacer ciberseguridad y sobre todo de desarrollar el talento interno. O sea, no hay que esperarnos a que venga alguien de fuera. Hay que capacitar al personal interno, hay que ayudar a que crezcan sus habilidades, a que tal vez con estas dos eh, campos de formación, pues podamos descubrir que tenemos un gran potencial en nuestros directivos que ya puedan combinar estos dos conocimientos y que pues en todos los perfiles de la organización les ayudemos a mejorar lo que llaman el reskilling, ¿no? Digamos, el ampliar tus capacidades, tus habilidades y conocimiento para sacarle más provecho a lo que ya estás haciendo. Y de lo que es hacia afuera, verlo incluso como una gran oportunidad para la capacitación y el desarrollo de talento, pues que contribuya a fortalecer a organizaciones que finalmente son parte del ecosistema y la economía digital de un país o la economía en su conjunto. Entonces, me parece que en general, eh, cada vez debemos apostar más a la capacitación porque llegará un punto donde la escasez de talento, pues al final significa pagar más caro a quien llegue y se incorpore a la organización. Entonces, yo soy más al estilo de el fútbol con sus fuerzas básicas, me gusta más ese enfoque, porque podemos ir formando jóvenes que están ávidos de conocimiento, de aprendizaje, etcétera, y tenemos una capacidad de colaborar con actores que ya podrían ser mentores de esos jóvenes en un programa de formación y un crecimiento gradual. Entonces, creo que las organizaciones que no apuesten por la capacitación interna van a tener cada vez mayores probabilidades de ser atacados y de que el riesgo sea mucho mayor, independientemente de que después contraten a un director que pues ya tenga un nivel como un CISO, como una persona de gran trayectoria, pues va a ser muy importante que empiecen a preocuparse ya y a ocuparse de manera efectiva. Y bueno, pues la ventaja es que desde la academia pues ya vemos más esfuerzos, más programas de formación en licenciatura, en posgrado, incluso en bachillerato. Y es alentador, pero vamos muy rezagados, así que todos los esfuerzos que podamos potenciar, por ejemplo, desde la alianza, desde la academia, en colaboración con las organizaciones que ustedes representan o donde participan, pues nos va a dar mucho gusto poder ayudar. Y bueno, pues aprovecho igual para reiterar el agradecimiento a Carmen por la invitación y sobre todo, pues motivar a que se sigan haciendo estos espacios de diálogo para seguir aprendiendo. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Ernesto. Muchísimas gracias a la Academia Mexicana de Ciberseguridad y Derecho Digital, a la Alianza México Ciberseguro. Y bueno, pues aquí tienes, bueno, es nuestra comunidad. Por supuesto, sigamos haciendo que sucedan las cosas. El 2026, realmente este es uno de los cierres que tenemos en este 2025, pero la cooperación, que ha sido igual algo clave que hemos estado conversando en esta semana con cada una de las organizaciones y invitados que hemos tenido, realmente aquí la clave está en la cooperación, en no trabajar aislados, solos no podemos. Y que justo esto con que tú nos dejas en la pantalla y que te agradecemos muchísimo, porque esta concepción holística desde la gobernanza digital, con todas sus capas, es una base para hablar con cualquier tipo de perfiles, tomadores de decisiones, académicos,
en este caso reguladores, usuarios, operadores de red, talento. Ahorita los jóvenes tienen que abrirse la caja de Pandora para entender todo un ecosistema, una matrix. Y bueno, realmente ha sido muy rica tus aportaciones, Ernesto. Así que tenemos muchísimo trabajo para 2026. Tenemos muchísimos espacios. Nosotros como México vamos a ser sede de la reunión del ACNIC, del Registro Regional de Internet. Otra vez, México es sede en Jalisco, Guadalajara, Jalisco en mayo, así que igual todo este esfuerzo es caminando a ese encuentro como comunidad de Internet, pero por supuesto donde igual se une todo un ecosistema, ¿no? Un ecosistema, en este caso están los IXP, los ISP, la academia, el gobierno, y todos los que están en esta capa azul, justo es ese espacio donde nos reunimos, ¿no? Y bueno, y que nosotros como México somos esos anfitriones. Bueno, pues muchísimas gracias. Un abrazo, por favor, Ernesto, y seguimos en comunicación. Así que ya con esto vamos a dar inicio, vamos a continuar con nuestro cierre de la semana. Muchísimas gracias. Un abrazo para todas y todos. Chao. Y gracias, hasta luego. Chao.